Muy buenas noches, hermanos y hermanas que nos acompañan en esta transmisión. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de llegar nuevamente hasta su hogar. En el nombre del Señor Jesucristo, bienvenidos. Vamos a tener este tiempo de oración y a la vez un tiempo de palabra, por supuesto, y de comunión aún en medio de estas circunstancias. Les amamos, les bendecimos, damos la bienvenida a todos aquellos que tal vez se conectan con nosotros por primera vez. Damos la bienvenida a los hermanos locales, a hermanos y hermanas afuera de nuestras fronteras y aún personas que son hermanos en Cristo, aunque no sean de este ministerio, porque nosotros, todos los cristianos nacidos de nuevo, somos un solo cuerpo. Donde esté usted, la congregación a la que asista, si es usted nacido o nacida de nuevo, usted es mi hermano y mi hermana. Somos un cuerpo en Cristo. En el nombre de Jesús voy a solo a continuar un poquito el tema de hace 8 días. Fue el día y la hora que nadie sabe. No pude adentrarme en todos los aspectos porque es un tema extenso en un capítulo que realmente tenemos que decir es la escatología del Señor Jesucristo. Pero vamos a tocar algunos aspectos alrededor de este texto. Y vamos a leer en este momento y vamos a estar orando. Vale, invito a abra su Biblia. Estoy leyendo una Reina Valera 60. Le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo número 24. Y gracias a todos los que dejan comentarios, me envían saludos, se reportan. Ahí ponen like cuando es en Facebook y nos dejan algún comentario en YouTube. Gracias, Dios los bendiga. Tratamos de responder y de leer en su momento. Abra su Biblia en Mateo capítulo, por favor, en Mateo capítulo número 24. Mientras usted llega, les recuerdo rápidamente de que el próximo domingo tendremos Cena del Señor en los hogares y que vamos a estar a las 10:30 teniendo esta comunión para ministrar juntos. Ahí está preparado, prepárese con vino, con pan, el necesario. Ahí están las instrucciones en el Facebook. Y a los hermanos locales del área de la central vamos a estar, a quien me lo soliciten, llevándoles el vino, el jugo de la uva y el pan, para que lo tengan para el domingo, este próximo domingo. Y vamos a estar orando por las peticiones también. Por Mariana Sierra en México, tiene coronavirus. Por Lilian Sam tiene una petición especial por su hija y por la salud de su mamá. Por las necesidades que siempre hemos pedido. Y también por los cumpleañeros en el nombre de Jesús. Por mi cuñada y oveja en un tiempo, mi hermana Betsy Santizo. Un saludo allá a ella. Porque el Señor le concedió un año más de vida. Y por todos los que llevan un año más de existencia, leemos Mateo 24. Los versos que leímos la semana pasada, solo vamos a leer 2, 3 más. Verso 36. 24, 36 de Mateo. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como eran los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron que hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino y la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto,
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Vamos en el nombre del Señor Jesús, vamos ahora a orar. Vamos también a orar aquí un diezmo que va para la congregación. Tenemos un diezmo aquí. En el nombre de Jesús, quiero orar específicamente porque hay diezmos como este, no se ha pedido, pero hay diezmos como este que son entregados diciendo, lleve mi diezmo a la congregación, pero es el último porque me suspendieron de trabajo. Esa fe, esa acción de amor espontánea y del Espíritu, oramos porque sea recompensada. No digo el nombre, pero así hay algunos. Y oramos porque su fe se mantenga y las ventanas de los cielos se abran, sea reprendido el devorador, su bendición sobre y abunde en la manera. En el nombre de Jesús, damos por las peticiones, por la palabra y por lo que hemos presentado al Señor. Cierre sus ojos y oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias porque por tu infinito amor y por tu gran misericordia, tú has permitido en esta hora, Señor, que podamos finalizar un día más con tu misericordia, finalizar un día más con tu bien. Señor, en el nombre de Jesús te estamos pidiendo, Dios Todopoderoso, que tu misericordia y amor nos permita ser hombres y mujeres obedientes. Tú que estás en los cielos, nosotros sobre la tierra, te pedimos que tu reino venga y se manifieste y que tu voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo. En el nombre de Jesús ponemos cada petición, Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso, por aquellos que están enfermos, Señor, no solo los que conocemos, los que están en sus hogares, los que están en un hospital, Señor, los que están batallando, Señora, también fuera Señor, de nuestras fronteras o aún aquí adentro, batallando contra este virus, Señor, pon tu mano de poder, obra en sus vidas, fortalece sus sistemas inmunológicos. En el nombre de Jesús, Señor, sana al enfermo. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos también de que proveas al necesitado. Hay hijos e hijas tuyas, Señor, que han sido suspendidos de sus labores, de sus trabajos. Hay quienes tienen inquietud e incertidumbre en sus corazones. Te suplicamos, fortalécelos. Señor, trae sabiduría para saber cómo actuar. Señor, abre puertas, abre ventanas, Señor, en el nombre de Jesús. Da oportunidades, Dios Todopoderoso. No te lo pedimos confiando en nuestras justicias, en la multitud de tus misericordias. En el nombre de Jesús, Señor, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. El que está con batalla de victoria, al débil, Señor, fortalece. Al abatido levanta. Señor, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Trae, Señor, provisión a las casas de los hogares. Bendice, Señor, cada petición que hemos presentado. Bendice, Señor, los diezmos y las ofrendas. Bendice, Señor, esta acción de fe al traer, Señor, para ser llevado a tu casa, Señor. Este diezmo de un último mes de salario. Dios mío, en el nombre de Jesús, tú proveerás, tú abrirás puertas, tú traerás sabiduría. Bendice, Señora, a los que se han hecho parte también en las ofrendas, a los que han sido, Señor, parte del dar y recibir en canasta de amor. Señor, bendice la generosidad, el amor, la unión, la comunión de tu pueblo. Bendice con toda bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Ventanas de los cielos se abren, he reprendido el devorador y la bendición sobra y abunda en gran manera. En el nombre de Jesús, de esa misma petición, en esta misma petición, Señor, te damos gracias por los que llegan a un año más de existencia. Gracias por nuestra hermana Betsy Santice, Señor. En el nombre de Jesús, por nuestra hermana Sandra Sierra, Dios Todopoderoso.
en el nombre de Cristo Jesús, por mi hermano Brandon. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios Todopoderoso, que bendigas también, Señor, sigas bendiciendo, Señor, la salud de Meli, Señor, ellos están bien en victoria, bendecimos su casa en el nombre de Jesús. Y ahora te pedimos, háblanos por tu palabra, por la fe nos acercamos a ella, y bendice los hogares, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, todo lo que pedimos lo recibimos por la fe. Amén y amén. Amén. En el nombre de Jesús, hermano, yo ya le he dicho que no, pues no, trato de no ser un predicador de eventos. ¿A qué me refiero con esto? A que a tratar de encontrar, ver un evento y ahora buscarle la explicación. Yo creo de que el Señor, claro, se puede hacer, podemos estudiar, pero nosotros debemos de leer la Biblia todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo, no solo cuando están sucediendo cosas como las que están pasando, ¿verdad? Hoy la pandemia y el virus y tanta situación que hay inquietando nuestros corazones, pero Dios tiene el cuidado, hermano, y la misericordia, la misericordia. Dios es bueno, Dios es tu Padre bueno. Y algo tendremos que sacar de esto en el nombre de Jesús. Bueno, hoy voy a tocar nuevamente, hemos leído Mateo 24, porque el capítulo de Mateo 24, los 51 versículos, giran alrededor de las preguntas. Hace 8 días los vimos que los discípulos le hicieron al Señor Jesucristo, y para ello tengo que leerle nuevamente el versículo número 1, 2 y 3. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Este era el templo de Herodes, o llamado así. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Era el templo del Señor, pero había sido reconstruido por Herodes, a eso me refiero. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará reino contra reino, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Estaba leyendo, hermano, he leído este capítulo, he leído las palabras del Señor Jesucristo. Hace 8 días yo le explicaba de que todo aquel que lee la Biblia y la trata de explicar se vuelve un intérprete de la Biblia. O sea, de que está haciendo, independientemente de cómo lo haga, está haciendo exégesis y hermenéutica. O sea, él está aplicando, pues, alguna regla para interpretar, aunque no sea la correcta, ¿va? Su pensamiento, su opinión o sus ideas, que no es correcto. La palabra de Dios no está para ser interpretada de forma individual. Entonces, yo hablé hace 8 días de lo delicado que es el uso del lenguaje simbólico, bíblico totalmente, pero
tiene sus normas. No puede ser todo simbolismos. O sea, figuras, no puede ser todo figuras. Deben de haber criterios. No voy a entrar con eso ahora, en un futuro lo podremos ver. Quiero decir, como le digo, estuve leyendo y su Biblia, si usted tiene una mano, más o menos una Reina Valera 60, ya casi que trae los títulos que le pusieron quienes la escribieron, no es inspiración divina. Digamos, Jesús predice la destrucción del templo, Mateo 24, 1 y 2. Señales antes del fin, del 3 al 28. La venida del Hijo del Hombre, del 29 en adelante. Eso es lo que dice mi Biblia. Bueno, quiero explicarle, porque yo la semana pasada le compartía que del día y de la hora, Jesucristo dijo que nadie sabe. Leí aquellos versos porque necesito poner, para poder entender y poder explicarle a usted, apegado a la Biblia, apegado a la Escritura y a la esencia del mensaje. Fíjense que el Señor en estos 51 versos da respuestas a las tres inquietudes. ¿Cuándo serán estas cosas? Que dice el versículo, si usted tiene su Biblia abierta, ahí, en vez de 24, 3. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Bueno, de que la belleza, los judíos estaban orgullosos del templo, este templo que había sido destruido y reconstruido. Ellos están orgullosos y ufanos del templo, y por eso le dicen, le muestran al Señor, y el Señor les tiene que decir, ¿ven todo esto? De cierto les digo, no va a quedar aquí una piedra sobre otra piedra. No, esto lo van a derribar. Entonces, la primera pregunta es, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Eso quiere decir que dentro de lo que va a explicar el Señor Jesús, Él va a explicar cuándo el templo iba a ser destruido. Entonces, tiene que haber un poco de estudio o interés nuestro, porque el Señor va a hablar de algo que a 2000 años después ya sucedió. Entonces tenemos que entender que no todo Mateo 24 lo podemos trasladar al futuro. Ahora le voy a explicar en un momento. La segunda pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida? Ahora es una señal de que Él va a venir. Entonces ya no es solo algo que iba a pasar. O sea, ¿cuándo iba a pasar esto? Los discípulos están preguntando, ¿cuándo va a pasar? El Señor tiene que explicar cuándo va a ser derribado el templo. ¿Cuál va a ser la señal de tu venida? Y del fin del siglo, de la era, del ayón, de todas las cosas. Entonces el Señor Jesús, ya sé lo que lo leemos, dijo, miren que nadie los engañe. Y habló entonces de varias señales. Pero cuando uno se va en Mateo 24, yo le recomiendo, amado hermano, estamos en tiempo de cuarentena, leamos la Biblia. La única forma de oír la Biblia y saber es leerla y conocerla, para saber si lo que estamos oyendo es Biblia o es opiniones humanas. Amén. Dios nos ayude a todos. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy hay un deseo de saber, al igual que mira, exactamente como cuándo va a ser, y descubrir y entrar. Bueno, ya leímos que Jesucristo dijo que del día y de la hora nadie sabe. ¿Sabe que esta respuesta de Jesucristo, o estas palabras de Jesucristo, son muy impresionantes? Desde el punto de vista de que ya Jesucristo en algunos versículos en la Biblia nos aparece diciendo, por ejemplo en Juan, que el Padre todo se lo ha dado al Hijo y el Hijo lo da a conocer. El Padre y yo uno somos, era cierto. Ellos tienen una unión que se llama una unión hipostática, el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo no hace nada que no vea hacer al Padre.
El Padre le ha dado al Hijo todo su consejo. Él ha hecho descender en el Hijo después de su bautismo al bendito Espíritu Santo. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Pero aquí Jesucristo dice algo impresionante. Voy a ese verso que es el 36, dice: el día de todo esto que les estoy hablando, el día y la hora, nadie lo sabe. Y él es el Hijo de Dios, nadie lo sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Oiga esto. O sea, de que el mismo Jesucristo expone una situación que los discípulos pudieran haber interpretado. No es el Hijo del Dios el Padre, y no es uno con Él, y no tiene la misma naturaleza del Padre. Pero mire el nivel de el Señor Jesucristo para ubicar su posición en el momento en el cual estaba sobre la tierra, y la inmensa sabiduría y conocimiento de su Padre. En ese momento, ahora lo va a saber, está allá, pero en ese momento Dios dice: no, nadie lo sabe. Ni los ángeles. Solo mi Padre. Entonces, bueno, regresemos al principio, a esta parte de Mateo 24. Entonces, los discípulos quieren saber esto de cuándo van a pasar estas cosas. ¿Cuándo va a regresar? ¿Y cuándo va a finalizar todo? Jesucristo advierte primero que no te engañen. Discípulos amados, que no los engañen. Y entonces, con esa premisa, todo lo que viene es... ¿Por qué? Porque ahí él mismo dice: unos van a venir diciendo yo soy el... ¿Sabe usted de que cuando dice de que unos iban a venir diciendo yo soy el Cristo, no están diciendo, yo lo he explicado en la congregación muchas veces, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán? No es que van a venir diciendo yo soy Jesús, no, porque la palabra Cristo es la misma, en griego, la misma palabra hebrea que se traduce Mesías en castellano, Mashiach creo que es en hebreo. O sea, Mesías y Cristo es lo mismo, que significa el ungido. Lo que quiere decir de que en el final van a venir o ya están. Muchos que van a decir la unción, yo soy el ungido. Yo soy el ungido. Y van a engañar a muchos. ¿Consciente o inconscientemente? Bueno, entonces eso lo dijo Jesucristo. Yo solo estoy leyendo las palabras de Jesucristo. Entonces aquí vienen una serie de señales. Y oiréis de guerras, 2000 años de guerras, y rumores de guerras. Esas no pueden ser las señales, ¿verdad, hermano? O sea, sí son, pero no pueden ser las señales determinantes solo para cierto tiempo. Tiene que haber completamente una integración de todo el discurso escatológico de Jesucristo, aunado al discurso escatológico en las porciones paulinas, aunado a las porciones que puedan estar en Daniel y en Apocalipsis. O sea, sabiduría del Señor, iluminación del Espíritu Santo y estudio. Bueno, entonces, ¿por qué le digo esto? Miren, nosotros no podemos agarrar todo esto y lanzarlo al futuro. Fíjese que cuando el Señor está explicando esto, dice: guerra, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto suceda, pero no es el fin. Mire, hermano, esta respuesta, miren, esto es necesario que suceda, pero no es el fin. ¿Para qué tiempo lo está diciendo el Señor Jesucristo? Déjeme decirle algo. Le está hablando a los discípulos. Ellos están alrededor del año 30. Entonces aquí tenemos que comprender algo de historia. Yo creo que todos los siervos, todos los ministros que tenemos el privilegio de compartir palabra, estamos enterados de que esto de que dijo el Señor, de que no quedaría piedra sobre piedra del templo, ya pasó. Sí, hermano, ya pasó. Yo no he ido a Jerusalén, pero a Jerusalén lo único que le queda es una pared
que se llama el muro de los lamentos. Porque el templo, ese templo que estaban los discípulos de Jesucristo, fue arrasado en el año 70. En el año 70 de nuestra era. En el año 70, o sea, Jesucristo está hablando aquí más o menos en el año 31, 32, no sé. Y 35, 38 años después, iba a ser arrasado el templo. Ahora, todos sabemos, sí, hermanos, sí, el templo fue arrasado en tiempo del general romano, Tito, el comandante romano Tito, y él fue el que destruyó el templo. Pero la historia no puede ser tan simple. Compartiendo con un siervo que me ha edificado con aspectos históricos, le digo, nosotros no podemos decir, pero como no nos toca a nosotros, no queremos saber. Tenemos que saber qué pasó para saber qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido y qué debemos esperar. Como dijo un siervo una vez, tenemos que saber cuál es el pasado profético para entender el presente profético y poder saber cuál sería el futuro profético. Entonces, lea Mateo 24 allá en su casa. Ahí va a leer usted cosas que ya se cumplieron, ¿sí? Cosas que estarían cumpliéndose ahora y cosas que se irán a cumplir en el futuro. ¿Cuántas de estas cosas ya se cumplieron? No vamos. Mi hermano, qué fácil. Mi hermano, apunte esto, solo estos versos son. No, te voy a explicar algunas cosas. Fíjese de que sobre que no iba a quedar, piedra sobre piedra, que no sea derribada. Usted sabe de que después de que Jesucristo ascendió, empieza la iglesia, empieza a ser llevado el evangelio, empiezan a ser, por persecución fueron esparcidos los discípulos. Usted sabe que viene el ministerio de Pablo, etcétera. De alguna manera, el pueblo de Israel, los judíos, aún dominados por Roma, empezaron a resistirse, a hacer resistencia. No era fácil estar bajo el yugo romano. No era nada fácil estar bajo el yugo romano. Las situaciones de los impuestos romanos, de las leyes romanas, de la oposición a la religión misma judía, fueron situaciones que se fueron acrecentando. Los judíos resentían, ellos querían ser libres. Qué contradicción, ¿verdad, hermano? El pueblo de Dios, que viene su Mesías prometido en medio de un pueblo que está dominado. Por eso es de que aún los discípulos en el libro de los Hechos le están preguntando al Señor, ya resucitado, si Él va a restaurar el reino de Israel. O sea, ya viene la revolución y se van los romanos y vas a restaurar el reino de Israel en estos días. Jesucristo les tiene que decir, eso no es tocar a ustedes, hermano. Entonces, vamos con un poco de entendimiento. Necesitamos estos detalles un poco históricos para entender lo que Jesucristo está diciendo. Le insisto, hay que saber qué pasó, qué puede estar pasando para saber qué va a pasar. Entonces, los judíos estaban ya cansados de los romanos. Deben de haber pasado 30 años, 30 y algo. Ya ellos están no tengo idea, pero están de alguna manera, los judíos, está esparciéndose el evangelio, está llevándose la buena nueva. Eso es lo que nosotros leemos, los viajes de Pablo, la explosión gloriosa del avivamiento del mensaje de la salvación en Cristo. Eso sí está sucediendo. Lo que quiere decir también de que en todo tiempo debe de ser predicado el evangelio. Este tiempo que estamos viviendo hoy, me vengo aquí al 2020, el mayo del 2020, que jamás lo imaginamos.
hoy, en este tiempo, es un buen tiempo para hablar de Cristo. Es un tiempo para llamar a nuestras familias a que haya legítimo arrepentimiento. Es un buen tiempo. Todo el tiempo es un tiempo bueno para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, déjenme ir estructurando un poco esto. Entonces, sucede, hermano, en la historia de que el pueblo judío estaba resistiéndose. Recuerden, está respondiendo el Señor, tal vez está respondiendo a la primera pregunta. ¿Cuándo va a pasar esto? La primera pregunta. Entonces, como en el año más o menos 67, en el año 67, sucede de que ya era tal la resistencia de los judíos en el área de Palestina. Ellos así le llamaban Palestina a lo que se dice hoy Israel. Ya vimos de que Israel, yo no conozco Israel, pero en aquel tiempo y ahora pues se dividía en 3 regiones. Galilea hacia el norte. Por cierto que estamos viendo si tenemos un programa para enseñar ya con imágenes. Dios nos va a bendecir con eso. Ahí están los hermanos de transmisión trabajando. Los bendecimos. Entonces, estaba Galilea al norte de Israel, Samaria en medio y Judea en el sur. En Judea era que estaba Jerusalén. Entonces, tal parece de que era tal la resistencia y a la incomodidad, surgieron y explotaron algunas rebeliones contra los romanos, que llega dijéramos, a ser la autoridad en ese tiempo. Usted sabe que se manejaban con emperadores porque era un imperio. Llega a tener un lugar muy importante en la autoridad romana, vamos a decir así, un comandante que se llamaba Vespasiano. Vespasiano empieza a fraguar lo que iba a ser la invasión nuevamente. Los romanos ya estaban ahí presentes, pero Vespasiano, empieza a fraguar y empiezan a tratar de llevar ya la paz romana al área de Palestina, que vamos a decir Israel. Tienen que aplastar a los rebeldes, a los sediciosos y a los inconformes. Entonces, lo que hace Vespasiano es que reúne un ejército más o menos de 60,000 hombres y empiezan a marchar hacia Israel. Pero esto no es algo que suceda de un día para otro. Nosotros decimos, sí, en el año 70 se acabó todo, porque lo contó, ya fue contado ahí en la historia. Hermano, tenemos que saber algunos detalles para saber qué pasó. Entonces Vespasiano monta y organiza un ejército de 60,000 soldados romanos. Que déjeme decirle, mire un detalle muy interesante. Estas hordas de soldados romanos, o ¿qué voy a decir? Estos ejércitos romanos eran crueles en extremos. Eran terribles. Eran sanguinarios. Y tenían una característica. La característica romana es que llevaban en su estandarte llevaban una águila. Era el símbolo de Roma. Un águila romana. Ese era su estandarte. Y cuando los ejércitos avanzaban sobre las tierras a las cuales iban o a conquistar o iban a pacificar, como ustedes lo entiendan, cuando ellos iban sobre esas tierras, lo primero que iba de los ejércitos era el estandarte. Y los habitantes de aquel tiempo y aquella región, en su historia, le llamaban a ese estandarte romano, a esa águila romana, que representaba el ejército que venía detrás, le llamaban la abominación desoladora. Así le llamaban. Solo es un detalle. A eso le llamaban en aquel tiempo la abominación desoladora.
Ese es otro tema, pero es muy interesante. Entonces, voy rápido. Viene Vespasiano y manda, esto empieza parece como en el año 67, el avance sobre Israel. Como en el año 67. Empiezan, no, van todos, no, recuérdense que no está ni la tecnología, ni el avance, ni la globalización. Van de ciudad en ciudad, empiezan por el norte, por Galilea. Empiezan aplastando, y no solamente a los rebeldes, en sí llegan atacando y llegan subyugando y maltratando a todos los ciudadanos de Israel. Ahí no había demasiadas diferencias. Ahora quiero decirle que es interesante de que Vespasiano, dijéramos, esta campaña militar la empieza como en el 67 de nuestra era. Ese es más o menos el tiempo que se fecha que son la última carta de Pablo, está fichada entre el 65 y el 67, segunda de Timoteo, cuando Pablo dice: yo ya finalicé la carrera, yo ya he guardado la fe y ya solo me está reservada la corona de justicia. Más o menos, es interesante. Termina Pablo, voy a decirlo así, su ministerio, muere, se vive el Señor, como sea, termina su ministerio y empieza el juicio. ¿Por qué el juicio? Porque es una profecía de juicio. Bueno, vamos a decirle que fue el diablo el que hizo todo esto, si Dios es soberano. Entonces, voy a tratar de ir rápido porque ya me queda poco tiempo. Resulta entonces de que Vespasiano entonces lleva aquel ejército. Estoy tratando de explicar algo tan sencillo como es el entorno histórico de este verso. Lleva Vespasiano este ejército de 60,000 hombres, de soldados romanos, y empiezan a avanzar. Vespasiano era un generalísimo romano, pero en el año 68, entre el 68 y el 69, muere Nerón. Muere Nerón como rey de Roma. Y entonces Vespasiano, que está logrando fama por estar conquistando una mentalidad de guerra, ¿verdad? Y aplastando las sediciones judías, toma renombre y sube en Vespasiano a ser emperador. Entonces, este Vespasiano se pausa este avance. O sea, no es cuestión de manden unos drones o unos aviones. Esta campaña de guerra, de destrucción, de desgaste, ¿se imagina qué sufrimiento para aquel pueblo judío? No duró una semana, ni una cuarentena, ni 6 meses. Empezó en el 67. Los soldados romanos ya están llegando, pero como muere Nerón y tampoco avanzaban en invierno, se toma un tiempo, y entonces ya Vespasiano regresa a ser él el emperador y nombra a su hijo Tito. Nombra a su hijo Tito para que concluya el avance sobre Israel. Y Tito, no da tiempo de explicarlo todo, llega con aquellos ejércitos avanzando desde el norte, pasa toda Galilea, pasa el área de Samaria, y llegan a Jerusalén y se vuelve. Busquen historia el sitio de Jerusalén. Es terrible, en el año 70. El pueblo de Israel ya entonces tienen 3 años en el año 70, porque esta respuesta militar terrible de Roma terminó acabándose como en el año 74. Desde el 67 son como 7 años, pero es en el año 70 que logra quemar Jerusalén y empezar entrar por sus puertas, llegar al templo y derruirlo y derribarlo todo, que no queda piedra sobre piedra, y lo único del templo, y lo único que les queda es un muro. Pero no sabemos si en detalles de ese muro no tenemos, pero no queda, arrasa todo. Y entonces se cumple la palabra profética del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué entorno? Estos son detalles históricos.
bien impresionantes, porque para nosotros que no lo vimos, pues ya pasó, hermano, desde los años 70, ahora sigamos adelante. El pueblo judío, el pueblo de Dios sufrió terriblemente, hermano. ¿Usted qué cree que cuando estaban sitiados adentro, cuando estaban viviendo aquella condición terrible que no tenían para comer, aquella situación en la cual sus hijos deben de haber estado llorando porque afuera estaban los romanos y estaban quemando la ciudad? ¿Usted cree que si alguien les hubiera dicho a esos judíos, miren, pero todavía esta no es la tribulación va a ser como dentro de 2000 años? Para ellos esa era cuando el Señor dice que todo eso iba a ser, bueno, solo le doy un texto, pues, entonces se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Esto para futuro, ¿sí? Porque Jesucristo responde con porciones bíblicas en las que está explicando la primera pregunta, la segunda pregunta y la tercera. Esta porción es importante pedirle al Señor entendimiento para saber en qué está, específicamente qué está ubicando. Entonces, dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces, ahora nos venimos nosotros acá y decimos, bueno, entonces sí, pestes en muchos lugares, da principio de dolores. Pero de ahí sigue el verso 9. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿De quiénes está hablando? ¿De los judíos del final o de los judíos que están quemando en el año 70? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hermano, ¿qué pudo haber sucedido en ese caos, en esa tribulación? Nosotros vamos a decir mini tribulación, hermano, porque la tribulación va a ser final. Esta gente sufrió terriblemente. ¿Por qué le estoy explicando esto en esta noche? Mira, hermano, porque nosotros estamos enfocados en el fin, pero tenemos que tener algún entendimiento de qué pasó. ¿Qué está pasando? ¿Y qué va a pasar? El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo que llevaba su nombre, el pueblo santo, vivió eso en el año 70. Y sabe una cosa, dice el verso 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso pasó, eso está pasando, o eso va a pasar. Puede ser que pasó, está pasando. Muchos ungidos, muchos falsos van a engañar. La advertencia primera es que no lo engañen. ¿Cómo no vamos a ser engañados? Leamos la Biblia. Seamos sencillos de corazón. Porque se puede decir muchas cosas sobre la vida, puede ser el tiempo, pero realmente es la palabra de Dios la que debe de ser la piedra de toque de lo que nosotros creemos. Entonces, como ya se me acabó el tiempo, hermano, voy a tomarme 2 minutos nada más. Y entonces, viene el Señor y dice en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Todos nosotros hemos dicho, es solo para el tiempo que viene. Hermano, eso debe de haber pasado adentro de Jerusalén. ¿Saber qué cosas terribles se vieron cuando la gente ya no se interesa? Si lo estamos viviendo ahora, hermano, que el Señor nos ayude, la gente solo en ellos están pensando. Pues tenemos que compartir, ayudar a otros. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Verso 13. No voy a entrar en detalle de la salvación, o le estaría hablando a los discípulos que estaban muriendo. Si ustedes perseveran, si se quedan en medio de aquellos días, ¿se van a salvar? Bueno, o estaremos hablando del futuro. Qué interesante, hermano. Entonces, aquí, más el que persevere hasta el fin será salvo. Verso 14. Verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para todas las naciones y entonces vendrá el fin.
Finalizo con esto. Ahí ese verso está hablando del fin. Porque lo dice. Entonces ya no está hablando del año 70. Amén. O sea, él ya habló algunas cosas que las vivieron. Ahora tendremos que seguir viendo qué cosas están ocurriendo hoy. Pero ahora él dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Déjeme decirle algo con respeto. Voy a tomar este verso. Hermano Víctor Domínguez, ¿usted cree que sea este el fin? ¿Esta pandemia el fin? No. ¿Y principio de dolores? Sí. Pero ¿por qué no cree, hermano Víctor, que sea el fin? Porque aquí dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cientos de millones de musulmanes no han oído del evangelio de Cristo. Budistas, brahmanes, ateos, lugares de la tierra que con la globalizada que está hay gente que nunca ha oído el mensaje del evangelio. Y Jesucristo aquí está respondiendo la tercera pregunta. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Ya habló. ¿Cuál señal habrá de tu venida? Señal, semilla de tu venida. Tercero, ¿y cuál será el fin del siglo? Este verso va sobre el fin del siglo. Déjenme ir rapidito. Entonces viene y les dice que el evangelio tiene que ser predicado. ¿Cuántos cientos de millones de personas no saben del Señor Jesucristo, del evangelio, de la buena nueva? No de otra cosa, del evangelio. ¿Qué es el evangelio? La buena nueva de que Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios, el único santo que ha vivido sobre la tierra, vino a buscar, a salvar lo que se había perdido, el mensaje de la cruz, la resurrección, la ascensión, la gloria. Ese es el mensaje. El mensaje no son nuestras iglesias, nuestras misiones, nuestros ministros, nuestras ideas. Es el mensaje de Cristo, la obra de la redención. Entonces, será predicado este evangelio. Y yo, por la Biblia, te puedo decir, bueno, sí, la cosa está muy seria. Pero el fin pareciera que no es. Falta predicarle. Dice aquí, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Alguien podría decir, hermano, pero es que ahí está hablando históricamente y el mundo de ese era solo Europa. Y a ella se le predicó Europa o Asia. Le dice todo el mundo, todo. El epigurano, todo el mundo. O sea, el Uranus. Todo el mundo es todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Todo el mundo sí es la China, África, el área de Asia, Rusia, Siberia, no sé. Y entonces vendrá el fin. Y ahora quiero mostrarle un verso más allá en su Biblia y finalizamos. Verso 15. Mire eso. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Solo déjenme decir algo más. Parecía, eso no está hablando nosotros, sí está hablando de la montaña de Judea. Y está hablando del lugar, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Claro, no lo voy a explicar en esta noche totalmente, pero se vuelve. ¿Sabe que el lugar santo le llamaban a Jerusalén? ¿Será que Jesucristo ahora está en otro verso explicando lo que a los discípulos lo que ellos iban a ver en el año 70? La abominación desoladora de los romanos entrando a Jerusalén. No, y si estás en Judea, eso tiene que ser para ellos. Pero bueno, el tiempo se da cuenta que bendición es poder acercarnos a la Biblia con el corazón dispuesto a aprender. Entonces, ¿qué es con lo que yo quiero cerrar? Cristo viene pronto. Él conoce lo que estamos pasando.
Su misericordia es infinita. El Padre nos ama. ¿Será este el fin? Por la Biblia y lo que leo yo, podemos ver los textos. No. ¿Principio de dolores? Sí. Pero ¿cuánto pueden ser? Alguien dijo, ¿cuánto puede durar el principio de dolores, hermano Víctor? Décadas. ¿Semanas? ¿Solo años? El Piedra sobre Piedra llevó una campaña de posiblemente casi 7 años, que no quede sin piedra sobre piedra. Los tiempos nuestros son como los buenos tiempos de Dios. Debemos de confiar en que Dios es bueno y nos ama, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras faltas, errores. Volvámonos de todo nuestro corazón, con sencillez y humildad. Tengamos confianza en su misericordia, en el nombre de Jesús, porque el día y la hora nadie sabe, solo mi Padre, ni los ángeles, solo mi Padre. Pero nosotros esperamos con todo nuestro corazón al Señor Jesucristo. Esperamos el tiempo de su venida. Esperamos no porque haya una peste. No debemos de hacerlo porque hay una pandemia, o porque hay un terremoto, o porque hay un tsunami, o porque hay una guerra. Esperamos porque lo amamos. Porque lo amamos. Porque como escribió la tsunamita, como se describe la tsunamita en el Cantar de los Cantares. He aquí la voz de mi amado. Viene saltando sobre los montes y brincando sobre los collados. Que lo que defina al cristiano hijo de Dios sea el amor, y el amor se demuestra en santidad y obediencia. Vamos a orar, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias por tu misericordia en nuestras casas. En medio de luchas, pruebas y necesidades, esperamos a nuestro amado Señor Jesucristo. Amamos su venida, como dijo Pablo. Señor, tú eres el que conoces el día en el cual vas a enviar a tu Hijo de los cielos para recoger a tu pueblo. Señor, este podría ser el principio de los dolores, o podría ser el fin, pero nosotros estamos creyendo a tu palabra para que, Señor, ella sea luz, no de la fecha cuando vienes, porque eso solo ahora tú lo sabes, y tu Padre en la eternidad, nuestro Padre. Señor, sino la luz para confiar, creer y seguir caminando, aún en medio de la adversidad. En el nombre de Jesús, hoy te pido que mis hermanos que están con nosotros a través de la señal, te pido yo que seamos perseverantes hoy, porque el que perseverare hasta el fin será salvo, fueron tus palabras. Creemos en ti. Creímos cuando estábamos bien, cuando no había virus ni pandemia, creemos en ti. Y alabamos tu nombre y esperamos en ti. Y entregamos nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia y nuestra necesidad a ti, oh Dios Todopoderoso. Yo te pido que bendigas cada hogar, cada familia, ten misericordia de las naciones, sustenta a los que están padeciendo el azote de la enfermedad. Señor, provee a los que tienen necesidad. Manifiesta, Señor, siempre tu infinito amor. Aún en medio de esto, siempre nos has amado. Y en medio de esto seguimos recibiendo tu misericordioso amor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Gracias, bendito Espíritu Santo. Que tu mano de misericordia sea cada uno de tus. Dios lo bendiga. Hasta el domingo. Dios primero.